Radio. Síguenos en YouTube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenos días y bienvenidos a una edición más de Pesquisa Boricua, por aquí por Bonita Radio, desde Puerto Rico y para todo el mundo. Mi nombre es Juan Hernández y en la mañana de hoy vamos a estar discutiendo algo que hasta la fecha se ha venido manejando de manera muy marginal por parte de los medios de comunicación en términos generales en Puerto Rico, y es el cierre de las operaciones del gobierno federal de los Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en Puerto Rico, y esto debido a la muy particular relación política que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y para arrojarnos un poco de luz sobre este particular, nos acompaña en el día de hoy el ex secretario de Estado, ex senador, presidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández, que a la sazón también es miembro del Partido Demócrata en Puerto Rico. Usted, copresidente. No, el National Committee Man. National Committee Man. Presidente Roberto Prats. De hecho, voy a estar con él a las 12 en la Interamericana, recinto metropolitano, donde yo dicto un curso de gobierno de Estados Unidos, hablando precisamente del cierre federal. Así que disponemos de muy poco tiempo para sacarle la mayor información posible. Díganos, ¿el debate en torno a este cierre se debe a qué? Se debe no a lo que ocurrió a mediados de la década del 90, donde el Partido Republicano controlaba el Congreso de los Estados Unidos, el presidente era el demócrata Bill Clinton, y era una disputa entre demócratas y republicanos. Este no es el caso en esta ocasión. En esta ocasión es una disputa interna entre una facción minoritaria del Partido Republicano, apoyado por el llamado Tea Party, que son ultraconservadores, que han perdido toda noción de valores tradicionales de política estadounidense, y la mayoría republicana dentro de la Cámara de Representantes. Y lo que ocurre es que, aunque es una minoría de apenas unas decenas de congresistas, son lo suficientes como para negarle al presidente de la Cámara, John Boehner, la mayoría que necesita para continuar como presidente de la Cámara. Ellos son tan y tan radicales que están dispuestos a tumbar a su speaker y dejar la presidencia de la Cámara sin un presidente republicano, como es John Boehner, si ellos no consiguen lo que quieren. Han perdido toda noción de los tradicionales valores que comparten tanto los republicanos como los demócratas en Estados Unidos, que uno puede tener postura, pero al final del día uno se sienta a hablar, uno se sienta a buscar consenso, y uno tiene ciertas rayas que uno no pasa. O sea, uno no deja a los militares sin sus salarios en medio de una guerra. Uno no deja a las personas necesitadas sin las ayudas que requieren para comer y para vivir. Este grupo extremista dentro del Partido Republicano no le importa eso. O sea, y lo que está detrás de esto, o sea, que esa es la motivación última, es posponer, si se quiere, ¿no?, la puesta en efecto del plan de salud universal ya aprobado por la Cámara, o sea, que ya es ley en Estados Unidos, y que está puesto para comenzar ahora, el próximo año. La próxima fase, ya hay fases que están en función. No, ellos no quieren posponer. Ellos han dicho claramente que ellos quieren destruir el programa Obamacare, ellos quieren dejar sin efecto el programa Obamacare, a pesar de que ese fue uno de los principales temas en la campaña presidencial del 2012, que si mal no recuerdo, ganó Barack Obama en su aspiración a la reelección, si mal no recuerdo. Ellos quieren borrar las elecciones del 2012 para todo el efecto práctico. Y aquí lo que se trata, Juan, es, yo te he notificado varias veces que te quiero asesinar. Entonces lo que quiero es negociar contigo si tú me vas a dar un revólver
para que yo te mate instantáneamente ahora, o si solamente me vas a dar una cuchilla con con un blade, una navajita chiquita, una navajita de 2 pulgadas que va a permitir que yo te empiece a apuñalear, pero que no voy a llegar a tus órganos principales, particularmente los abdominales. Y eso por ahora, porque a la próxima que te pueda extorsionar, te voy a pedir que me lo cambies por uno de 3 pulgadas, uno de 4 pulgadas, hasta que tengas suficiente para llegarte al corazón y matarte. Ante esa situación, ante esa notificación mía de que yo te quiero matar, no hay nada que tú tengas que negociar conmigo. Esto es a muerte. Y Barack Obama lo que dice es que el mantener al gobierno funcionando no es un asunto que está sujeto a negociación. Que eliminar Obamacare, que se aprobó por Cámara, por Senado, firmado por él hace 3 años atrás y ya se ha empezado a implantar, no está sujeto a negociación en un proceso presupuestario. Tú puedes radicar un proyecto para abolir derogar Obamacare y se lleva a vista pública y la comisión lo informa y la Cámara lo aprueba y va al Senado y ahí no se va a aprobar. Pues lo que tú no puedes conseguir con los votos, no puedes tampoco conseguir con las armas. Bueno, pero entonces, ahí los republicanos están dispuestos incluso, como habíamos dicho al principio, a llevarse por el medio hasta su propio presidente del Congreso, al speaker de la Cámara, con tal de lograr lo que ellos se proponen. Ese segmento de la ultraconservador es lo que estamos diciendo, ¿no? Y lo triste es que al negociar, si el presidente se sienta a negociar con el presidente de la Cámara, no estaría negociando con el representante de ese grupo, porque el presidente de la Cámara no está de acuerdo con ese grupo. Él es el proverbial jamón del sándwich. El jamón del sándwich, y es una persona demasiado débil que no se da cuenta que hay que cortar por lo sano, que es preferible el divorciarse de ese grupúsculo, correrse unos riesgos políticos, porque en la vida política, si tú no estás dispuesto a correrte riesgos, tú no vas a llegar a ningún lado y nadie te va a respetar. Bueno, pero entonces, la ficha del tranque en este momento es entonces el tope de la deuda de los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, por las razones que sean, buenas, malas, regulares o peores, es el país con la mayor deuda pública en el mundo. Su gobierno es una especie de monstruo que traga dinero y necesita ahora de un aumento en el tope de la deuda pública, porque de lo contrario es incapaz de cumplir con los pagos que regularmente tendría que hacer. Sí. Y eso incluye el pago en servicio a la deuda pública. Sí. Y esto no tiene solo que... los intereses, sino el canjear los bonos que se vencen. Y entonces, y esto es parte de, y para que esto sea así, tendría que pasar en Puerto Rico, tiene que hacerse mediante un acto del Congreso de los Estados Unidos. Y como los republicanos ostentan una ínfima mayoría, pues entonces ahí están diciendo, espérate, no, si no hay aquello, no hay esto otro. Uh-huh. Y están dispuestos a estrangularse uh-huh. ellos mismos, o sea, ¿sí? Es el suicidio tradicional japonés si se quiere. Tienen un sangrado en la nariz y se están poniendo un torniquete en el cuello. Ok, pero entonces eso es lo que impacta en el día a día a las personas de a pie. Uh-huh. Ok, y vemos cómo en Puerto Rico, pues en este caso particular, los servicios del WIC se han uh-huh. visto afectados, parcialmente los servicios del Seguro Social. Parcialmente no. Si el 3 de noviembre... Bueno, hasta la fecha, quiero decir. Esto no está resuelto, los cheques de Seguro Social no salen. Entonces, todos esos viejitos allá, que son mayormente republicanos, que leen cosas que reciben por internet de todos los grupos republicanos los cuales están apuntados, y se pasan llamando a la oficina de los congresistas y diciendo que ellos no quieren el gobierno interviniendo en sus vidas. Pues el 3 de noviembre, por culpa de los Tea Partiers, el gobierno va a dejar de intervenir en sus vidas. No le va a enviar el cheque del Seguro Social que los mantiene vivos. Ya tienen la situación de que hay médicos
con quien ellos tienen cita, dicen, mira, no te puedo atender porque Medicare no me va a reembolsar por tu cita médica. O sea que ya ese intervencionismo gubernamental en sus vidas se está paralizando. Y cuando ellos se vengan a dar cuenta, se van a percatar de que qué hay de malo que bajo Obamacare una persona necesitada sin recursos reciba ayuda gubernamental para mantenerse vivo, si ellos a su vez reciben la ayuda de Medicare para mantenerse vivo y reciben la ayuda de Seguro Social para mantenerse vivo. Y no pueden decir, pero es que yo pagué por Medicare. Es que aquí en Puerto Rico nosotros hemos pagado, tú y yo, todas nuestras vidas por Medicare, y cuando cumplamos 65 años no vamos a recibir todos los servicios porque pagamos, solamente recibiremos como 2/3 partes de los servicios. Así que ese vínculo de billete sobre cubierta realmente no existe, porque no existe en Puerto Rico, y si no existe en Puerto Rico, pues no existe. Así que ahí es que si esto no se arregla rápido, y es una de las razones por las cuales los republicanos están preocupados de que se arregle, porque si no se arregla rápido, empieza a caerse el mito de que el intervencionismo gubernamental en la vida de la gente es universalmente malo. Sobre eso queremos hablar, pero lo vamos a dar para la próxima intervención. Okay. Tan pronto regresemos de esta pausa. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Boricua por Bonita Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo. Para aquellas personas que recién nos están sintonizando, les recordamos que pueden seguirnos a través de la dirección electrónica www.ustream.tv/channel Bonita Radio, o si eso les parece muy largo, pueden ir a www.bonitaradio.net y buscan el botoncito, lo pinchan y van directo a nuestra transmisión en vivo. ¿Cómo uno pincha algo en el internet? Le pone, es que esto es una cosa increíble. Sigue con la entrevista. Pero bueno, estamos hablando sobre el cierre del gobierno federal y el conflicto político económico que se está librando en el Congreso de los Estados Unidos con motivo del el tope de la deuda pública de ese país y el plan de salud universal que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió durante el pasado cuatrenio y que ya está en vigencia, al menos de manera parcial. Hablamos con el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock. Nos habíamos quedado en cómo es que esta situación, este conflicto político-económico en el Congreso impacta a las personas de a pie, sí, a la persona común y corriente. Y entonces yo quisiera leer un párrafo de un comentario que escribe el economista Sergio Marzuach y que tituló Sergio Marzuach es uno de los, es el director de política pública del Centro para la Nueva Economía. Del Centro para la Nueva Economía, y él escribe en el website del centro un comentario que se llama Las precarias finanzas del tío Sam, y en ese comentario él señala que el verdadero problema en este conflicto se trata de un ataque al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente en el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt,
y ampliado significativamente por los programas de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson. La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal actuando como árbitro. El problema es que desde 1980 para acá, las escalas de la balanza se han inclinado decididamente a favor del capital. La desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929. El ingreso promedio se ha reducido en términos reales. Las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores. La disputa que estamos viendo con respecto a la reforma de salud es una batalla más de esa guerra larga que lleva 30 años. Es la síntesis más extraordinaria que yo haya visto de lo que es ese conflicto. Sí. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que enfrenta el gobierno, habida cuenta de que esto no va a pasar de momento? Bueno, la impresión que yo tengo es que el presidente Obama ha decidido de que esta lucha de 30 años se va a llevar de frente. Y que él tiene unos valores, él representa unos valores que han sido los valores de la democracia americana desde tiempos inmemoriales. Tú no dejas a los astronautas en la Estación Internacional Espacial siendo atendidos por un grupo esquelético de técnicos en la NASA. O sea, si ahora mismo ocurre, qué sé yo, un ataque de basura espacial, como ocurre en la película Gravity, el que no lo haya visto, pues siento haberles adelantado parte de la historia. Tú necesitas tener un complemento completo de todo el equipo técnico de la NASA para apoyar a los astronautas que están en el espacio. Tú no los dejas a ellos a la intemperie como los están dejando ahora, donde ellos están teniendo que tuitear fotografías y cosas a entes privados, a Space.com y a otros grupos, porque la NASA ha cerrado sus páginas electrónicas. Palabras con luz. Yo he tratado de entrar a eso y no están. Pero de igual manera que está dejando a los astronautas, a los 2 astronautas americanos que están en el espacio ahora mismo en la intemperie, está dejando a 2 millones, a 20 millones, a 200 millones de americanos a la intemperie aquí en el planeta Tierra, cuando está bajo amenaza ya de que los cheques de seguro social no salgan, cuando los médicos ya no están recibiendo reembolso de Medicare por los servicios que le prestan a las personas envejecientes, a las personas discapacitadas, cuando las madres con niños infantes no están recibiendo ya la ayuda de WIC hace varias semanas, cuando todas esas cosas están pasando, cuando tienes, por ejemplo, veteranos de 91, 92 años de edad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del cual fue veterano mi difunto padre, que están dando el viaje de su vida, quedándole meses o años de vida a Washington, D.C., para ir a visitar el monumento de la Segunda Guerra Mundial, que te tengo un cuento sobre eso relacionado con Puerto Rico, y que van allí y le dicen que está cerrado. Que no pueden pasar. Que no pueden pasar, que está cerrado. Ya se han hecho unos arreglos para que por lo menos los veteranos puedan pasar, aunque no así el público en general. Que dicho sea de paso, el veterano de Puerto Rico que vaya, si hubiese ido al diseño original, el diseño original no honraba a los veteranos de Puerto Rico, y a mediados de la década de 90, en esas cosas que a veces me aprobaban en la legislatura, estas son de las tonterías de Kenneth McClintock, y que la prensa ni cubría tan siquiera, yo logré que se rediseñara, se iba a rediseñar como quiera, pero que en el rediseño original del monumento se incluyera no tan solo un memorial a los veteranos de 2 de los territorios de Estados Unidos para esa época, Hawái y Alaska, que luego se convirtieron en estados, sino que hubiera 56 columnas para honrar tanto los 48 estados como los territorios de Alaska, Hawái, Puerto Rico, Guam y las Vírgenes, American Samoa y Filipinas, que también es un territorio de Estados Unidos en ese momento. Y Filipinas, aunque es una nación independiente ahora, tiene su columna allí. Eso es parte del blackout que hay en Puerto Rico, donde las cosas que son de trascendencia nacional muchas veces pues no se cubren aquí en Puerto Rico, como no se cubre tampoco el hecho de que de las estatuas tan criticadas que se me criticaron de los presidentes de Estados Unidos, una de 2 estatuas a nivel mundial del presidente Franklin Delano Roosevelt sentado donde él estaba sentado la mayor parte del día, que era una silla de rueda visible, que entonces no quería que se viera, pero que
era parte de su realidad vital y que lo hicimos aquí en Puerto Rico. Pero volviendo a los impactos aquí también tenemos el impacto turístico. O sea, no podemos visitar el Morro, no podemos visitar San Cristóbal, no podemos entrar al Yunque, que son 3 de los atractivos turísticos principales. Pero eso también nos da una oportunidad. Cada crisis presenta oportunidades y nos da la oportunidad de entonces reseñar aquellas cosas que quizás no se visitan tanto, pero que sí tienen un valor, de visitar las bahías bioluminiscentes que el Fideicomiso de Conservación mantiene, visitar el Cerro La Marquesa en Guaynabo, que a 20 a 25 minutos de los barcos cruceros hay unos atractivos espectaculares que ni los puertorriqueños mismos, que ni los guaynabeños a veces no han ido a visitar el zip line allí, todo eso, de ir a Toro Verde, que tiene facilidades similares o superiores quizás a la de La Marquesa, aunque está a 2 horas de distancia allá en Toro Verde, sí. en Orocovis. El radiotelescopio Arecibo, que también está a 1 hora y media, 1 hora y 45 Es descentralizar el turismo, sacarlo del área de San Juan. Es ver que hay cosas más allá del Morro, claro, y del Yunque. Pero tenemos que aprovechar eso. No estoy seguro de que estamos aprovechándolo al máximo, no estoy seguro de eso. Pero entonces, ¿qué alternativas tiene el gobierno federal para atender esto? Priorizar los pagos, porque, digo, el gobierno sigue entrando dinero, lo que pasa es que no tendría suficiente. Bueno, tiene que pagar primero, aunque no hay un requisito constitucional a esos efectos, como lo hay en la Constitución de Lela. Tienen que servicio a la deuda. Pagar primero el servicio a la deuda. Ahora, pagando el servicio a la deuda, pues no te queda dinero para muchos otros de los grandes pagos que se hacen porque el gobierno federal opera con un presupuesto deficitario. Tengo entendido, a raíz de la nota que escribe Marzuach, que el gobierno de los Estados Unidos genera 100 millones de pagos mensuales como parte de su día a día. Sí, cuando y considera todas las decenas de millones de pagos de Seguro Social, exacto, los millones de pagos a proveedores de servicios de salud bajo Medicare y bajo Medicaid, al WIC, los pagos a las pensiones de los veteranos, las pensiones de empleados del gobierno federal, los salarios de los empleados federales, que en Puerto Rico hay 10,000 empleados federales, no sé cuántos estén furloughed, pero hay 10,000 empleados federales en Puerto Rico. O sea, cuando vienes a ver el rol del gobierno de los Estados Unidos en la vida de cada ciudadano americano, viva donde viva, es significativo. Si para colmo ocurre el default, y Fitch, por ejemplo, que ya anunció que está revisando el crédito de Estados Unidos para bajarlo de AAA a menos de AAA, eso entonces va a encarecer el crédito de los Estados Unidos y eso crea un espiral inflacionario, claro, que nos va a afectar a todos. Porque conseguir dinero le va a costar más. Como ahora, o sea, para tú construir una carretera en Puerto Rico, no es lo mismo tú coger prestado al 4% que coger prestado al 9%. Vas a pagar mucho más, como si comprara un carro. Vamos a continuar hablando de eso tan pronto regresemos de la pausa. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. A Pesquisa Boricua por aquí por Bonita Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo. Estamos discutiendo el cierre de las operaciones del gobierno federal, el impacto que esto puede tener sobre Puerto Rico y sobre todos los ciudadanos de Estados Unidos en términos generales, y qué alternativas pudieran presentarse delante de esta situación de no ocurrir un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo.
tan temprano como mañana o hoy, porque ya mañana estarían en el default. Bueno, mira, de la misma manera que la diáspora puertorriqueña se movilizó para resolver el problema de Vieques, pues no fue por las marchas aquí, fue por el ejercicio del poder político allá. La diáspora boricua en el continente, pues tiene que movilizarse y hacerle claro, y estoy hablando no tan solo de los tradicionalmente demócratas del Bronx y de Illinois y de Massachusetts, estoy hablando de los puertorriqueños de la Florida Central, algunos de los cuales son republicanos y son más conservadores. Tienen que escribirle a sus congresistas, tienen que mandarle emails a sus congresistas y tienen que decirle, mira, si esto continúa, no cuentes con mi voto. Pero no importa cuántas cosas positivas hagas en el futuro, por esto solamente no puedes contar con mi voto si no lo resuelves. ¿Pero es eso suficiente? Sí, sí. Yo creo que los republicanos que no son parte del Tea Party tienen que recibir el mensaje de sus constituyentes, sean gringos de allá o sean puertorriqueños que se han mudado para allá o lo que sea, y dejarles saber, mira, tú me estás causando a mí tanto daño, tú le estás causando a la nación tanto daño, tú le estás causando a Puerto Rico tanto daño, que si tú no resuelves esto en las próximas 72 horas, o 24 horas, o 48 horas, no vas a contar con mi voto. Yo voté por ti la vez pasada y esta vez no voy a votar por ti. Y la gente Y para los que no son Tea Partiers, la reelección es importante. Y el tener el favor del pueblo es importante. Porque son congresistas que retienen los valores tradicionales de la democracia americana. Hay quien dice, yo conocí a un señor hace muchos años que en su momento fue director médico de la ciudad capital, el doctor Anthony Vélez Segarra, bajo la administración del entonces alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. El doctor Vélez Segarra decía que para grandes males, grandes remedios. Usted, y decía el doctor en paz descanse, me decía, usted no va a tratar una gangrena con una aspirina. Sí. Usted tiene que cortar la pierna. Y después le damos las aspirinas. Sí. ¿No sería entonces las cartitas y las cosas, una aspirina delante de un mal mayor? Me explico. Aquí se llegó hasta el Occupy Wall Street y lo sacaron a la brava y no pasó nada. Eso con los banqueros echándose los chavos del bailout en el bolsillo. Sí. Y a ellos no los procesaron. ¿No sería, por ejemplo, quizás una manifestación más contundente, una huelga general? Eso, como ocurre en otros países. Para empezar, en Estados Unidos no hay tradición de eso. Claro. Segundo, aún donde hay tradición de hacer eso, tardas 2 semanas en organizarlo. Esto no aguanta 2 semanas. La fecha límite es mañana. Que se puede alargar un poquito, porque pasado mañana no hay ningún pago de la deuda pública ni el día después. Es para fines de mes que hay. Pero hay que enviar el mensaje contundente. Ahora, los congresistas, créelo o no, sí le hacen caso a las cartas y a las llamadas telefónicas. Ellos llevan estadísticas todos los días sobre qué está llamando la gente, cuál es su postura, y a los congresistas se le dan informes todos los días de las cartas que se reciben y las llamadas que se reciben. Te lo digo porque mi hijo trabajó como interno en una oficina congresional este verano y yo tengo un programa de internados congresionales que creé hace 20 años, en agosto de este año, 700 y pico de puertorriqueños, que muchas de las cosas que hacían era contestar teléfono, y a veces ellos se sentían inicialmente que eso de ponerlos a contestar teléfono era un asunto menial, hasta que se dieron cuenta de que el congresista estaba pidiendo diariamente los informes estadísticos que ellos preparaban cuando atendían las llamadas telefónicas, y que su función era una función importante, porque a diferencia en Puerto Rico, donde si tú eres independentista, votas independentista, si eres popular, vas a votar popular, y si eres PNP, vas a votar PNP, y el 90% de los puertorriqueños hace eso. No importa quién esté en la papeleta, allá no. Allá la opinión de cada constituyente cuenta, porque esa opinión se puede reflejar en un cambio momentáneo de votos. Y por tal razón, esto es importante. Yo creo que si la diáspora puertorriqueña empieza a comunicarse inmediatamente a la oficina de los congresistas, por email, a través del website del congresista, por teléfono, 202-224-3121, es el cuadro del Congreso de Estados Unidos, si lo están contestando, digo. Da la oportunidad, particularmente
con aquellos que sean republicanos, escribiéndole a sus congresistas republicanos que no son Tea Partiers, y diciéndole, mira, tienes que get rid of the baggage, tienes que salir de esas maletas pesadas que te están anclando, que no te están dejando a ti hacer tu trabajo, no te están dejando moverte hacia el futuro, porque yo no voy a votar por ti si en las próximas 24 horas tú no votas para resolver esto de verdad. No estos votos que están tirando todos los días. Vamos a asignar dinero para que los niños con hambre se les dé comida. Vamos a bregar con los pacientes de cáncer. No. Resolver el problema holísticamente. El Congreso, el gobierno completo, que se les restituya los fondos por un periodo de tiempo que permita entrar con el gobierno funcionando en negociaciones. El presidente está dispuesto a negociar ciertas cosas, pero no puede ser mientras el gobierno está paralizado. Una vez el gobierno esté operando, entonces él se sienta a la mesa de negociación para ver pequeños cambios que se le puede hacer al Obamacare, por ejemplo, la posibilidad de eliminar un impuesto que se le pone a los devices médicos. Ajá. El eliminar ese impuesto sea beneficioso para Puerto Rico. ¿Sabes por qué? Porque aquí se fabrican muchos de ellos. Medtronic tiene sus principales facilidades de manufactura en Puerto Rico. Creo que en Humacao, si mal no recuerdo. Pero entonces, para concluir, porque sé que tiene que retirarse, ¿qué podemos los puertorriqueños, qué pueden esperar dentro de las próximas 24 horas de parte del Congreso? Bueno, hay movimiento en el Senado en el día de hoy. La Cámara no se ha atrevido a llevar a votación ninguna de las propuestas del Senado todavía, porque saben que los votos están para aprobar lo que el Senado apruebe, pero los votos no están para aprobar lo que el Tea Party quiere. Y entonces, ante esa realidad de que no tienen los votos, en vez de permitir que se vote, están impidiendo que se lleve a cabo votación de aquello que podría resolver el problema. Así que podremos estar como meros observadores, o sea, y no hay que llamar a Pierluisi, todos sabemos cuál es la postura de Pierluisi. Pierluisi está del lado correcto en este asunto, apoyando al presidente. Básicamente estamos en wait and see attitude. O sea, y de aquellos de nosotros que tenemos vecinos que son empleados federales, que están teniendo problemas y todo eso, cuando podamos invitarlos a comer, cuando podamos ayudarlos y darle la mano de alguna manera, pues que lo hagamos. O sea, de lo que estamos hablando entonces es de que el país, los Estados Unidos, está siendo rehén de un grupúsculo. De un grupúsculo dentro de la mayoría republicana de la Cámara. No son los republicanos como tal, son una facción minoritaria entre los republicanos. Lo único que la mayoría de los republicanos, al ceder ante este chantaje, hasta cierto punto se hacen cómplices involuntarios de toda esta situación. Bueno, queremos agradecer al exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, su presencia aquí, y al National Committee Man del Partido Demócrata. En Puerto Rico, por haber estado con nosotros y habernos acompañado. Él tiene otros compromisos que muy amablemente pues ha puesto como que ahí en el límite para acompañarnos, pero agradecidos y esperamos. Y aquí a las órdenes siempre. Claro, lo mismo decimos nosotros. Vamos a ir a una pausa rapidito y regresamos en breve. A escuchar todos los martes el ritmo de este tambor desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red, solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar.
Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock, tuvo que, ¿verdad?, interrumpir su participación en el programa porque tenía un compromiso previo y había sido tan amable como para venir, ¿verdad?, y cumplir con nosotros acá. Pero para los que les interese, él está ofreciendo una conferencia precisamente en el anfiteatro de la Universidad Interamericana, aquí en el recinto metropolitano, sobre este mismo tema. Y si hay alguna persona que quisiera llegarse hasta allá, pues bien puede hacerlo. Va a estar compartiendo el estrado con el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el licenciado Prats. Roberto Prats. Con nosotros se integra el programa Carmen Enita Acevedo, y vamos a continuar en la línea esta de lo que es el cierre del gobierno, de las operaciones del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y cómo es que habíamos empezado a discutir con McClintock, que esto representa una lucha por alterar el contrato social vigente en Estados Unidos en este momento, ¿no? Y es una lucha que se lleva yo no voy a decir que necesariamente a muerte, entre el capital y los segmentos trabajadores del país, ¿no? Y esto comienza desde los tiempos de la revisión de las políticas económicas que inició aquel legendario vaquero presidente de Estados Unidos, ya fenecido, Ronald Reagan, con las famosas, para aquellos que no recuerdan el término, Reaganomics. Los Reaganomics. Que él se inventó la cosa esta, una reinvención de la economía norteamericana. Y entonces, esa es la génesis ¿cómo es que le llaman ahora? El mantengo corporativo. Del mantengo corporativo. Y entonces, pues ahora eso ha venido ganando terreno con las administraciones republicanas, y hay que decirlo, las administraciones demócratas no fueron lo suficientemente proactivas como para detener eso, y ahora nos encontramos delante del bollete que tenemos de frente, ¿no? Un segmento empresarial envalentonado, reclamando que no va a haber economía si no se hace lo que ellos dicen, y las víctimas en todo esto son los trabajadores. Mira, yo realmente lo más que me llama la atención es que en Estados Unidos no se esté dando, o por lo menos no haya salido, una discusión pública de sectores, pues como podemos ser nosotros aquí mismo, ¿verdad? Periodistas de a pie que no necesariamente tienen el control ni la capacidad de interactuar con los medios más nacionales, y se esté dando esta dinámica de traer lo que históricamente ha sido el contrato social en Estados Unidos, dónde se inició, cómo se inició y cómo se empezó a destruir a partir de los años 80, cuando Reagan evidenció las políticas neoliberales, que son otra cosa, no son otra cosa que el mantengo corporativo.
Pero para mí también lo más interesante es que el mismo Partido Demócrata y el mismo Obama dentro de su discurso no lo haya podido traer precisamente porque ellos cayeron en lo mismo. Porque el Partido Demócrata tampoco ha sido lo suficientemente liberal, pro trabajador, pro contrato social, para establecer unas limitaciones a las corporaciones. Recordemos la última época de bonanza, si se quiere, en los Estados Unidos, que fue la década del 90, bajo la presidencia del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, donde fue el último momento donde el gobierno de Estados Unidos registró un superávit, que le sobraron chavos. Que le sobró dinero. De ahí para abajo, todo ha sido una debacle. Claro, los analistas dicen que eso se debió precisamente a que el gobierno demócrata estableció una especie de componenda, alianza, pacto, si se quiere, con los sectores empresariales para garantizar esas cosas, ¿no? Y entonces se dieron aquellos programas para las hipotecas balloon, ¿te acuerdas? Sí, claro, que explotaron 15 años más tarde. Exactamente. Exacto. Entonces, a eso iba, o sea, ¿qué fue lo que hizo Obama con la ley, el alegado, en la crisis ahora de la bolsa, que estaban los Fannie Mae y las especulaciones con los préstamos hipotecarios? Pues salió disque en defensa de, pero no le atribuyó la responsabilidad total a los bancos, que fueron los que especularon. Entonces se mantienen en lo mismo, claro. Los demócratas siempre van a mirar un poco más al grupo más afectado. Eso definitivamente. Si hay uno menos malo, son los demócratas. No podemos decir otra cosa. Pero son menos malos, no es que sean buenos del todo. Entonces, ahí es que yo creo que está la incapacidad del pueblo norteamericano de asumir un discurso proactivo y de ajuste de cuentas con esos grupos. Porque ¿dónde está la clase media y la clase pobre estadounidense? Entre crisis económica profunda, sin vivienda, entre drogas, una dependencia al alcohol y a las drogas increíble en ese país, con ninguna capacidad de articular discursos porque no tienen educación para llegar a esos análisis. Entonces, estamos hablando de un pueblo que está totalmente indefenso contra un grupo que va a asumir el control y que ya tiene el control hace rato. Mira, Carmen, yo citaba al economista Sergio Marzuach del Centro para la... Es una pena que sean tan inaccesibles, ¿verdad? Porque sería bien bueno discutir eso con él. Exacto. Y a mí me parece que él hace un análisis que es muy valioso. Él precisamente plantea esto del conflicto, de la guerra en torno al contrato social norteamericano, pero plantea precisamente eso que tú estás diciendo en los siguientes términos. A un nivel más profundo, estamos presenciando lo que el profesor John Powell ha caracterizado como una lucha ontológica sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como americano. Esto cuando las minorías suman aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos. Desde esta perspectiva, dice Marzuach, los ataques a los programas de asistencia social constituyen un esfuerzo por, y cita, mantener en su lugar, cierra la cita, a los tradicionalmente marginados, los afroamericanos, que a mí me parece que van mucho más allá que los afroamericanos ya en Estados Unidos. Pero los afroamericanos, los latinos y los pobres, entre otros. Cuando los republicanos se oponen al Obamacare, lo que buscan realmente es preservar unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media. A mí me parece esa es la lucha que se está dando allí. ¿Y se está dando desde cuándo? ¿Quién la trae? Incluso esa lucha se da en medio de lo que fueron los avances del nuevo trato y de la gran sociedad. Claro, Lyndon Johnson hizo muchísimo por establecer mayores garantías en ese contrato social. Sin embargo, es durante la presidencia de Johnson que se dan los choques raciales más grandes en la historia de Estados Unidos. De hecho, con una cantidad de muertos, empezando por Martin Luther King hacia abajo, Malcolm X y todo lo que tú quieras, ¿no? Y eso en el momento en el que del pico
en el que se lograba más pretendía llevarlo, en ese contrato social. Así que delante de esto, ahora, 40, 50 años después, ¿dónde estamos? Por eso veníamos hablando María y yo, y María me decía algo que es muy cierto. ¿Dónde estamos hoy cuando tenemos un pueblo mucho menos educado, con esa incapacidad de articular discursos para rebelarse, pero realmente no se van a rebelar necesariamente con el análisis correcto, se van a rebelar por la necesidad? Porque ir a Estados Unidos y ver la gente viviendo en las plazas, porque los sacaron de la casa, porque le quitaron la casa, dicho sea de paso, ¿dónde están los bancos como Realtor, que independientemente de que no puedan asumir las propiedades y mantenerlas, se las están quitando a la gente? O sea, es a ese nivel de desarraigo con el otro y la otra. O sea, no hay ninguna empatía con lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué se van a rebelar? ¿Se van a rebelar por la necesidad? Pues bueno, yo creo que estamos ante el momento histórico de que la gente no sabe por qué lo va a hacer, porque no puede llegar a hacer el análisis de lo que me están haciendo versus lo que pasó antes, porque no tienen la capacidad ni la formación intelectual ni educativa para hacerlo, pero tienen la necesidad de vivir mejor y no están viviendo mejor, están aprisionados. Nos vamos a ver en eso. Yo realmente pienso que la revolución del siglo XXI es esa. Se da desde la base de la necesidad de la gente, de que ya no puedo más con que me quiten y nadie me desahogue, porque es que no tengo manera de desahogarme. No van a hacer el análisis. Yo creo que cuando uno está en crisis además es bien difícil hacer un análisis. Tú y yo quizás vivimos una crisis económica y estamos viviendo una crisis económica con unas herramientas adicionales. Estamos solos, en el caso mío, con 2 gatos ¿verdad? Y un poco más de gente que está cerca. Pero aquí la mayor parte de la gente tiene familias nucleares. Papá, mamá, abuelos, abuelas, todo el mundo en crisis. O sea, yo realmente creo que ahí es que estamos. Me parece bien interesante el análisis de Sergio Marzuach con relación al contrato social. Y de verdad que cada vez que miro a Estados Unidos, además de mirarlo desde la oferta multimediática espectacular, es negar la realidad de ese país. Porque uno va a ese país y ve esto, o sea, la gente viviendo en la calle, la gente que no puede, quizás la gente... Ya no son los peruanos los que están sin dientes. Exactamente, son los americanos también. Los americanos no tienen dientes, sí. No se pueden lavar la boca, no pueden ir a un dentista. Mira, es interesante porque quizás la solución, y no digo que esto sea lo que sea, ¿no? Pero para cerrar y darle un elemento de cierre a esto, la solución quizás sea el planteamiento que han hecho los chinos, que hay que desamericanizar la economía mundial para que deje de estar sujeta a los vaivenes políticos de una sociedad que se vanagloria de tener un sistema político que evidentemente no funciona. Pues nosotros estamos asistiendo a algo interesante y yo creo que hay futuro, ¿sabes? Que vivan los chinos. Esta ha sido Pesquisa Boricua. Nos despedimos hasta la semana próxima aquí por Bonita Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.